tal amigos? Muy buenas tardes. En la quinta charla ya de este ciclo de 12 charlas de Federación de Rugby de Chile con Rugby Chile. El día de hoy tenemos el tema tecnología y metodología para el análisis de video junto a Wenceslao Tejerina, parte del staff de Chile Rugby y de CERNAM. Wenceslao, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Dalior? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Carlos, hola Wence, muy bien, muy contento. Quinta charla ya de 13 que tenemos planificada y muy contento también porque tal como les anunciamos el viernes pasado, ayer arrancamos con las capacitaciones en línea, una charla de coaching de Rodrigo Fuentes, educador World Rugby de Aruco, de la Asociación de Rugby de Concepción, y más de 50 personas conectadas, intercambiando opiniones a través de este medio, así que muy feliz. Sabemos que no es una manera muy fácil ni la que estemos todos acostumbrados, pero muy contento porque se hizo muy dinámica. Tuvimos la intervención de nuestro presidente, estuvo también Tato Bacino, el gerente de capacitaciones de World Rugby para Sudamérica, así que muy contento con la intervención de toda esta gente que está generando una movida muy interesante en este periodo de emergencia sanitaria. Excelente, supe que fue un éxito, ¿cierto? 50 personas congregadas, es bastante bueno para poder capacitarse. Este ciclo también de capacitaciones, ya llamémoslas un poco más privadas, no tan públicas, ¿cierto? Que son más específicas, asociadas al coaching, y necesita varias sesiones también. Tú decías, van a ser 13 las charlas que vamos a desarrollar también junto a la federación, porque se nos suma una más, ¿verdad? Que es la 13. Así es. Que vamos a tener rugby femenino. Exactamente. Se nos había quedado en el tintero el rugby femenino, básicamente porque hoy en la federación no tenemos un responsable formal de esto, pero ya vamos a tener una sorpresa con una invitada de lujo que nos va a estar colaborando con todo el desarrollo del rugby en el país y nos va a hablar también del desarrollo del rugby femenino en la región. Buenísimo. Bueno, Wenceslao, estás desde el Mar del Plata, desde tu casa, ¿verdad? ¿Conectado? Sí. Buenísimo. Bueno, bueno, Dalior, por favor, los honores de presentar a Wenceslao, que quiere ir ahí directo a la charla. Les presento a mi amigo Wenceslao, como lo digo yo, y él siempre se ríe, pero otro enfermo de esto. Wenceslao tiene 52 años, tiene 2 hijos, es de Mar del Plata, tiene la particularidad de que ha recorrido o tiene un recorrido en el juego importante en todas las estaciones. Jugó, ha llegado a ser presidente del club del cual es integrante, que es Universitario Mar del Plata, y es abogado de profesión, y hoy día esta enfermedad lo ha llevado a cerrar su ciclo profesional y arrancar esta etapa de la vida dedicándose a su pasión, que es la tecnología y el juego. Así que, Wence, hecha las presentaciones, muchas gracias por estar con nosotros. Tengo el gusto de tener largas conversaciones con él y es un tipo muy sabio y que generalmente sabe dar un buen consejo. Así que para nosotros es un gusto. Accedimos a cortar la parte previa de las presentaciones porque sabemos que no te gusta mucho hablar de tus galones y que quieres transmitirle mucha información a la gente. Así que vamos con esa charla. Oye, antes de comenzar la charla, Wence, bueno, también transmitir con lo que comenta Dalior, que siempre la disposición tuya, que no hemos topado en varios partidos de Chile, ¿verdad? Encargados tanto tú con el análisis de video, obviamente, tanto de CERNAM o de Chile, y nosotros muchas veces con las transmisiones de los partidos, así que ahí de alguna manera colegas también entre los entornos tecnológicos, así que vamos a estar muy atentos y seguramente vamos a tener mucha retroalimentación en la charla, así que por favor, bienvenido. Sí, muchas gracias por la presentación, es cierto, me gusta más hablar de lo que hago que de mí. La verdad que sí, soy un apasionado de la tecnología.
empezado de forma autodidacta en esto mientras desarrollaba mi profesión de abogado. Y bueno, la verdad que todo esto va cambiando minuto a minuto, todo se aprende haciéndolo e intercambiando ideas, formas de hacer las cosas, pensamientos, de manera que, bueno, quiero aprovechar esta charla para hacerla muy interactiva, para tratar de cambiar opiniones, de intercambiar opiniones, de mostrar que todos podemos ver el juego de una manera o desde una perspectiva distinta, y todas son muy válidas y todas son importantes. Perfecto. Todos los analistas de video que conozco son muy de compartir sus puntos de vista, porque de eso sale todo nuestro aprendizaje. Así que... Buenísimo. Bueno, en base a eso que comenta Wense, invitamos a toda la gente, como en todas las charlas, ¿cierto?, a que generemos interacción. Las preguntas las vamos a ir leyendo, ¿cierto? Vamos a ir trabajando junto a la información que nos vaya llegando desde de la gente también, para que podamos ir transmitiendo esas preguntas a Wense y Wense también las pueda ir respondiendo. Así que, por favor, Wense, adelante. ¿Por qué no, para arrancar, Wense, nos vas contando qué es el análisis de video? Yo sé que tú tienes preparada una presentación y vamos a ir intercambiando algunas cosas. Seguro ahora con Carlos y la gente que nos va a estar mirando van a salir más preguntas, pero arranquemos con eso. ¿Qué es el análisis de video? ¿Cuáles son sus objetivos y qué utilidad tienen? Hemos discutido mucho de esto nosotros. Mucho, la verdad que sí. La verdad que sí. Bien, voy a tratar de compartir acá una pantalla, más o menos una guía de lo que vamos un poco a hablar. Importante decirles que esto no es la verdad revelada, que lo que hago yo es simplemente contarles cómo hago mi trabajo. No hay una sola manera de hacerlo, y sinceramente todas son válidas, de manera que todo lo que podamos compartir, bienvenido sea. El contenido o la parte de aproximación que yo les quería brindar era justamente esta, una pequeña introducción, hablar sobre la información, la gestión de la información, qué significa para nosotros un framework o un entorno de trabajo, dónde estamos y hacia dónde vamos en el tema del análisis de juego, las dificultades con las que nos encontramos permanentemente los que hacemos este trabajo, y cuáles son los errores comunes que todos hemos cometido, y que en la medida que se pueda hay que ir intentando sortearlos o evitarlos en la medida de lo posible, ¿no? El análisis del juego, los desafíos que presenta, en realidad, a mí, más que hablar de videoanálisis, me gusta hablar de análisis de juego. El video es uno de los instrumentos para este análisis, pero claramente no es el único. Se puede hacer un excelente análisis con papel y lápiz, lo hemos hecho desde el principio así. Se puede hacer análisis con datos automatizados. Estuvo Martín dando una charla muy interesante sobre los GPS y toda la información que brindan esos sistemas. Se puede hacer análisis con veedores, con gente que mira el partido. Lo importante es entender que cada una de estas formas nos arroja un dato, una información, y esa información hay que empezar a procesarla, hay que empezar a organizarla, a sistematizarla. Y este es el gran desafío que presenta el análisis del juego.
la verdad es que todo analista ha empezado en su club y es interesante siempre ver qué es lo que se necesita para hacer análisis. Cuéntanos, sí. No sé si viene dentro de esta presentación, pero yo sé que tú tienes ahí la capacidad de ir entrando y saliendo y mostrando algunas cosas. Que cuando hablamos del papel, ¿qué es lo más simple que cómo puede capturar datos un entrenador? No sé si me estoy apurando, pero esto es muy relevante porque la gente muchas veces piensa, y lo hablábamos con Martín el otro día, que esto es la estratosfera. Y resulta que esto, siendo creativo, se puede traspasar al club más humilde de desarrollo o vías de desarrollo, porque son herramientas para que crezca el entrenador, para que crezca el jugador y para que crezca el staff. Que cuando tú me hablas del papel, ¿a qué te refieres? O danos un ejemplo. Mira, acá te voy a mostrar un ejemplo de un análisis que hacíamos nosotros hace unos 10 años atrás. Esta hoja, ¿se ve ahí la hoja de Excel? Perfecto. Bueno, esta es una planilla de análisis de obtención, simplemente. Como ves, es una hoja de papel, la puede llevar cualquier padre, cualquier manager, cualquier ayudante. Tiene una fecha, un torneo para situar el partido, el clima, el equipo A, el equipo B, y la división puede ser una primera o puede ser una división juvenil. Después están las secuencias. ¿Qué es una secuencia? Para nosotros es el periodo de tiempo que va desde un silbato hasta otro silbato. Eso es una secuencia que nosotros utilizamos para analizar, para de alguna manera partir el partido en mini partidos, ¿no? La secuencia empieza con un lanzador, puede ser el equipo A o el equipo B, puede ser un line-out, un scrum o una salida, y simplemente lo que hacíamos era redondear y marcar si había ganado la pelota el segundo jugador del equipo A, si había ganado la pelota el cuarto jugador del equipo A, o si era la cola del equipo A o al revés. ¿Ven? En el scrum poníamos quién lo había ganado, si el equipo A o el equipo B, y se había avanzado, había retrocedido o se había quedado estable el scrum. Esto fue el primer análisis de obtención que nosotros teníamos. Y estas eran las secuencias que analizábamos después. Si el equipo atacante, el que había ganado la obtención, era el A o el B, si la secuencia había sido simple, le decíamos que la secuencia era simple cuando no había racks, cuando era una secuencia toda de movimiento continuo. Cuando había formaciones móviles como racks o mol, la llamábamos compleja, por eso le poníamos la C. Y después podía ser directa cuando quien empezaba el juego lo continuaba permanentemente hasta que terminaba la secuencia. Podía ser de ida y vuelta cuando había cambio de estatus, o podía ser mixta cuando los cambios de estatus eran múltiples. Después analizábamos la posición de la cancha, dónde empezábamos y dónde terminábamos, y cómo finalizaba esa conservación. Todo hecho con papel y lápiz, todo marcando de alguna forma, a ver si puedo acá mostrarles los resaltados. Bueno, dice, justamente lo que hacíamos era marcar acá ven. Claro, ahí está, se ve redondeado, ¿cierto? Con la ahí está. Ahí. Íbamos marcando lo que era cada cosa. Y bueno,
Así hacíamos un análisis del juego que le dábamos al entrenador 5 minutos antes de terminar el primer tiempo y él hacía el análisis de cómo veía el juego, cómo veía las situaciones y se basaba en esto, ¿no? Este es podríamos decir que esa es como la base de poder generar un análisis de juego, que sería un análisis manual, ¿verdad? Absolutamente. Así empezábamos. De ahí ya empiezan a aparecer las tecnologías y vamos a llegar al día de hoy. Totalmente. Acá no había cámara, no había camarógrafo, no había tomas, no había ángulos, no había absolutamente nada más que los ojos de una persona y las ganas de alguna manera marcar algunas pautas que nos permitieran darle a los jugadores una devolución de qué es lo que estaba pasando en el partido. Perfecto. Hay que entender que ese es el fin último de este análisis. Es decir, proveer datos, proveer información real de qué es lo que está pasando. Perfecto. Vamos a volver a la presentación. Estás en silencio, Dalio, por si acaso. Sí. Cuéntanos, a partir de esto, entonces, ¿cuál es el real objetivo del análisis de video o qué es lo que busca? Porque aquí no estamos hablando solo del video, estamos hablando de datos también. ¿O qué analizamos? Ahí está. Ahí está. A eso justamente iba para ver qué es lo que estamos analizando. En realidad, en nuestro caso, el juego está afectado por un sinnúmero de circunstancias fácticas que generan consecuencias. Esos son los hechos, el clima, la cancha, los estados de ánimo de los jugadores, las destrezas, si es local o visitante, si hay hinchada, los árbitros, el rival, los entrenadores, los compañeros, todas son circunstancias que de alguna manera afectan el juego. Y todas son susceptibles de ser captadas. Y este es el primer dato relevante que hay que entender, ¿no? Es decir, el hecho pasa a ser dato desde el momento en el que es capturado. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es capturar hechos. Cuantos más hechos capturamos, más datos tenemos y a partir de esos datos ordenados y sistematizados, los transformamos en información. ¿Está? Entonces, ahí viene la segunda parte, distinguir la diferencia que hay entre percepción y conocimiento. La percepción, nosotros decimos que el entrenador, cuando habla de los hechos que ocurren en la cancha, que no han sido capturados, lo que está haciendo es dando su punto de vista, tiene una percepción de qué es lo que ocurre. Realmente tiene conocimiento de qué es lo que ocurre después de que nosotros capturamos esos hechos. Cuando ese análisis, esos datos están tabulados, están modelados. Exacto. Para buscar un resultado. Cuando hay una frase... Martín captura los datos de físicos con el GPS, nosotros capturamos las imágenes de televisión con el video, una persona desde afuera captura y anota cosas que van pasando. Todas esas capturas de hechos pasan a ser datos y esos datos, una vez que les damos un orden y los acomodamos de alguna manera, pasan a ser información. Y esa información... no miente. Exactamente, esa información es conocimiento. Por eso a veces cuando alguien da una opinión, nosotros preguntamos a veces, ¿esto es una percepción tuya o es un conocimiento? No, lo he visto, es un conocimiento, lo tenemos registrado. Entonces, claramente, no, percibí que pasó tal cosa. Ok, puede ser, es una opinión válida también, pero no tenemos la prueba o la demostración de que efectivamente fue así. Puede haber sido equivocado, ¿no? También los datos pueden estar equivocados o la interpretación de los datos pueden estar equivocados, ¿no? Y eso con el correr del tiempo
es muy importante ir ordenando, y lo hablo porque aquí tú sabes mejor que nadie un talón de Aquiles que hemos tenido hacia atrás. Ahí, bueno, qué bueno que lo pusiste, pero lo vital es los datos, la información y el conocimiento, poderlos ir ordenando, y eso tú te has planteado un objetivo, un desafío muy grande con nosotros. Ese es el desafío, ese es realmente el trabajo que tenemos nosotros los analistas. La idea justamente es esa, es utilizar nuestro conocimiento, las herramientas disponibles, mediante un conjunto de reglas que vamos creando, convenciones, procedimientos, para desarrollar un sistema de trabajo que pueda ser usado para recoger, validar y analizar grandes tamaños de información. Ese es el famoso framework del que hablamos. A mí me gusta mostrar una imagen que habla muy claro de qué es lo que pensamos. Esta sería la información sin nuestro trabajo. Realmente difícil de ver, difícil encontrar lo que estamos buscando, difícil de saber dónde no perder tiempo para buscar la información. Y esto es lo que queremos hacer con todo lo que capturamos. Por eso somos básicamente los analistas, tenemos una parte de bibliotecarios, es decir, armamos todo ese sistema de nomenclaturas, hablamos de una manera objetiva para tratar de que cuando un entrenador, un médico, el doctor Toledo permanentemente nos pide información sobre contusiones, lesiones, golpes que han habido en los partidos, un entrenador que quiere saber cómo evoluciona otro jugador, un dirigente que necesita saber a quién contratar o a quién no contratar. En definitiva, toda información que tenemos que ir sistematizando en función de lo que cada uno nos va pidiendo. Hoy día unos bibliotecarios digitales. Absolutamente, absolutamente. ¿No? Por eso ahí tenemos nuestro gran objetivo, que es no solo recolectar, sino sistematizar y facilitar el uso de información sobre el juego. Y acá viene nuestro primer problema. Como la información llega desde muchos ámbitos, empieza a dificultarse la manera de que todo funcione en forma conjunta. Tenemos por un lado videofilmaciones, Carlos conoce mucho este tema y sabe los problemas que hay cuando llega un video con un códec, otro con otro códec, uno llega en un formato, otro llega en otro formato, uno llega con una norma, el otro llega con otra norma, y todo esto empieza a ser un problema que hay que resolver. Hay detalles incluso más finos que, por ejemplo, cuando tienes que generar grabación con más cámaras, si no son cámaras de las mismas marcas o que tengan motores similares, tienes diferencias en los colores, que también afectan muchas veces el análisis, tienen diferencias en las calidades de los zoom, etcétera. Son muchos factores los que pueden afectar la captura de esta información para posterior análisis, ¿verdad? Totalmente. Es así, de manera que nuestro primer desafío es encontrar la forma de unificar toda esta tecnología y llevarla a un entorno donde todos puedan ver absolutamente todo. Sí. Mira, el segundo... Disculpa, Wences. En base a lo que conversamos de la percepción, ¿cierto? Y el conocimiento, Elías Santillán nos dice que hoy día, en los tiempos modernos, es muy importante mostrar el conocimiento a los jugadores, ya no basta con la percepción. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Pero es muy importante que quien habla con el jugador, o por lo menos eso hacemos nosotros, distinga cuando está hablando de lo que percibió y cuando está hablando de lo que conoce. Porque yo puedo haber filmado todo y el entrenador quiere hablar con el jugador antes de ver la información y decir, mire, yo he percibido este tema.
Todavía no lo conozco, después lo voy a conocer, después voy a ver si efectivamente lo que percibí es cierto o no es cierto. ¿Tá? Pero está claro que estoy dando una opinión de antemano. ¿Tá? Por eso es importante en esto el vocabulario. Y acá viene la segunda parte, que es esto que yo hablo de las capturas de datos manuales y automáticas. Nuestro trabajo tiene que estar siempre objetivado. Por más que los gestos técnicos en el juego, en el desarrollo del juego, pueden ser valorados como buenos, malos o regulares, nosotros cuando hacemos un análisis tenemos que tratar de sacar del medio todos esos pareceres, todos esos gustos, a los fines de sistematizar. Les voy a dar un ejemplo típico. Vamos a hablar de los tackles. Yo tengo que marcar y cortar los tackles de los jugadores. Y los entrenadores me piden que yo separe los tackles positivos de los tackles logrados y de los tackles cerrados. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir el tackle. Puedo usar el reglamento, muchas veces lo usamos como un hecho objetivo. Hay tackle si quien derriba y el derribado van al piso. Si no, no hay tackle. O aunque nos abstraemos del reglamento e independientemente de lo que diga el reglamento, decimos, nosotros consideramos tackle cada vez que derribamos a un rival. Puede que me adelante, pero creo que es bueno en esta instancia de la conversación. Yo siempre digo, y lo he dicho en una frase que puede llegar a ser hasta un poco majadera en cada una de las charlas, y les digo, cada maestrito con su librito. Sí, y el análisis de video, creo, y lo hemos discutido mucho, en algunos países y en Chile todavía es un área del juego en el cual estamos en deuda o en déficit y no hemos podido desarrollar. El mejor ejemplo es que hemos tenido que salir a buscar a los mejores afuera y no hemos podido encontrar gente que nos colabore acá. A pesar de que hay algunos clubes que están iniciándose. ¿Cómo los clubes podemos colaborar o cómo los entrenadores, los dirigentes de los clubes, sea desde los del top 8 hasta los que están jugando el ascenso, pueden colaborar? ¿O qué le podríamos decir a algún tipo que quizás vio que ya no va a ser buen jugador, pero le encanta la tecnología, ve de muy buena manera el juego y puede encontrar en el análisis de video una forma de continuar esta pasión, de estar cerca del jugador, cerca del coach y cerca del juego? Porque a los que nos gusta el juego muchas veces no solo nos retribuye estar al lado de la cancha o haber estado adentro, sino que hoy día colaborar en un proceso educativo con una herramienta como esta, ¿qué le podemos decir? ¿Qué cortar? ¿Cómo cortar? Es necesario tener el Angles, que es una herramienta fundamental que hoy día tenemos en el alto rendimiento. Podemos usar QuickTime, qué sé yo, anotar los minutos. ¿Qué podríamos dar como receta? Mirá, la verdad es que lo primero que hay que entender de esto es que no hay una receta única. Nuestro arte se va construyendo en la medida en que entendemos a quién se lo vamos a suministrar. Como te decía, para mí es muy importante saber si estoy hablando con un entrenador o estoy hablando con los profesionales médicos o fisioterapeutas de la federación. Porque la manera en la que ellos me van a pedir el juego es de una forma completamente distinta. Es muy importante saber si lo que me están pidiendo es una información pre-partido, si es una información post-partido o si es una información durante el partido.
Es muy importante saber si lo que me están pidiendo es información para contratar a un profesional o si me están pidiendo información para desarrollar a un profesional. Entonces, conocer el objeto de la investigación, del análisis, conocer para qué se va a utilizar la información, me permite a mí generar esa sistematización a través de lo que se llaman flags, etiquetas, nomenclaturas, justamente para que todo esto fluya y en el momento en el que he solicitado lo tengamos. Ahora les voy a mostrar algunos datos para que los vean. Nosotros acá tenemos, armé una estructura de un análisis, ¿no? Hablábamos justamente que es un arte, requiere conocimiento del juego y sus circunstancias, requiere conocimiento de los destinatarios de la información, a quién se la voy a suministrar. No es lo mismo hablar con un entrenador que hablar con el médico, no es lo mismo hablar con el jugador, no es lo mismo hablar con un dirigente. O sea, y cada uno tiene una perspectiva y un análisis absolutamente válido. Conocimiento también del uso que se pretende dar a esa información, adaptabilidad a las preferencias de terceros y recursos disponibles, humanos, tecnológicos. No siempre tenemos todo lo que queremos. A veces, como decíamos, hablábamos que teníamos papel y lápiz. A veces tenemos una camarita, una camcorder y un padre que nos filma los partidos. A veces tenemos una computadora con todas las posibilidades y un software como el que estamos usando en la federación, pero a veces no lo tenemos. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a ese ambiente. Y una capacidad innovativa, le llamo yo, para sortear esas dificultades. A veces nos ha pasado ahora en la federación, vos, Dalibor, estás todo el tiempo, no siempre tenemos los camarógrafos con todos los planos que estamos buscando, queremos tener un dron volando para ver el plano aéreo, queremos tener un plano, lo que nosotros llamamos un wide, un plano de campo abierto, queremos tener también un plano cerrado, y bueno, todo eso requiere recursos humanos, recursos técnicos, que no siempre los tenemos, por eso tenemos que ir adaptándonos y mejorándolo, ¿no? Claro, y eso por ejemplo, ahí te apoyo un poquito, Wense, en cuanto porque está de la mano con trabajos que nosotros hacemos como los streaming de partidos. Por ejemplo, siempre la recomendación nuestra es que al menos podamos hacer una grabación con 2 cámaras, 4 ideal. ¿Por qué con 2 cámaras? Porque efectivamente tenemos un plano abierto, que es el que tú comentas, que efectivamente se puede ver, por ejemplo, una apertura de un balón, un traslado, y un plano cerrado, por ejemplo, que se puede ver una batalla de un rack, por ejemplo. Absolutamente de acuerdo. De hecho, en los análisis que hacemos en el alto rendimiento a nivel profesional, ni siquiera nos interesa la cámara de televisión. Esa imagen donde el director va ponchando entre planos abiertos y planos cerrados, que está visto más para el televidente, no es realmente la que a nosotros nos sirve. A nosotros nos sirve tener un plano siempre cerrado y un plano siempre abierto, y con esas 2 cámaras trabajamos en forma simultánea. Después estaqueamos con la tercera para tener las 3 y ver qué es lo que se vio en televisión. Pero hablando de esto... Y hoy día, disculpa, y hoy día también con el apoyo de los drones, que también nos pueden permitir una visión desde arriba en base a los desplazamientos colectivos. Absolutamente. Pero fíjate vos, todo esto se empieza a complejizar más cuando yo necesito un detalle mucho mayor. Y así tenemos que en los partidos internacionales el TMO tiene 8, 10 cámaras, claro, todas mirando de distintos ángulos, de distintas formas, porque el requerimiento de evaluar una jugada le demanda una cantidad de información, una cantidad de datos mucho mayor, incluso al de un analista de juego, ¿no? Exacto. ¿Por qué no le mostramos un poquito a la gente? Quizás va a ser muy sofisticado, pero
alguna de cómo va generando los cortes, cómo está ordenada la información. Ahora no, vamos a eso, Dalibor. Lo que quería es plantear algo que vos me preguntaste antes y que creo que es muy importante. Es, bueno, hablamos de todo esto, ¿por dónde empezamos? Es decir, estoy en el club, llegué, ¿qué hago? Tengo ganas de hacer análisis, ¿qué hago? Entonces, acá empieza el desafío. Primero, saber para qué se quiere el análisis y cómo voy a atender esa necesidad. Bien, es clave saber este tema. Después, las reglas de simplificación del juego, ir de lo general a lo particular. Ahora vamos a ver cómo cortamos, pero la idea de separar el juego por secuencias, trabajar la obtención, el movimiento general del juego y la conclusión de las secuencias es una buena estructura que nos permite tener orden, y después, obviamente, tomar esos recursos humanos, tecnológicos y de conocimiento con los que cuento. Diseño después un plan de acción con participación de los entrenadores, de los jugadores, preparadores físicos, managers, auxiliares. Todos tienen que participar. Yo, para armar el plan de la federación, el año pasado, cuando estuve en la ventana de noviembre, justamente Pablo me invitó para que yo tomara conocimiento de lo que querían. Y yo me pasé 2 semanas viendo cómo se manejaban, qué recursos teníamos, dónde los teníamos, con qué íbamos a contar, con qué no íbamos a contar, qué era lo que querían los entrenadores, qué era lo que querían los dirigentes, qué era lo que querían los managers, los médicos, los fisios. Toda esa información la necesito para después armar ese plan que obviamente su implementación nos va a llevar varios años. Pero hay una frase que siempre me ha quedado muy presente, tal vez de mi formación profesional, pero es muy difícil saber a dónde quiero llegar si no sé dónde estoy. Entonces, lo primero es saber dónde estamos y tener muy en claro eso. ¿Cómo y cuándo analizo? Cada objeto de análisis debe tener su enfoque específico. Antes de la competencia, por ejemplo, scouting, ver los jugadores. Para la franquicia, Pablo me iba pasando los jugadores que le ofrecían y yo hacía el análisis del jugador, lo veía en su ámbito, evaluaba las lesiones que habían tenido, si no había tenido lesiones, dónde había jugado, minutos de juego, todo eso es información que necesita el entrenador. Los entrenamientos, no solo para ver a los jugadores entrenando, sino también a los entrenadores. Ellos necesitan mirarse cómo han transmitido el conocimiento, si realmente han explicado lo que querían explicar de la manera que la querían explicar. Y para eso se miran y se autocorrigen. El coaching, lo que estamos haciendo ahora, es decir, captura de información que después vamos a mostrar de lo que vamos haciendo. Lo que llamamos el databasing, cómo la vamos a ordenar, dónde la vamos a ordenar a esta información. El plan de juego, el propio y el rival, son todos análisis que se hacen antes de la competencia. Antes de los partidos vemos lo que es el plan de juego, la evolución, el feedback de lo que fue pasando. Durante el partido solamente hacemos un análisis para ganar. Lo único que importa, muchas veces se ven a los analistas en una cabina o al entrenador con un grabador pasando información. La única información que se corta y se analiza y se mira ahí es información que sea relevante para brindar en el partido. Después, post partido, viene lo que es el desarrollo del plan de juego, los aciertos y errores, estadísticas, presentaciones generales o individuales, nuevamente databasing, es decir, cómo lo vamos a sistematizar, y el guardado, dónde lo vamos a guardar y cómo lo van a tener.
Este es el esquema de mi plan de trabajo. Dificultades que decíamos que tenemos permanentemente. A mayor número de usuarios, mayor probabilidad de inconsistencia en la evaluación de juego. ¿Qué es un tackle? Si no nos ponemos todos de acuerdo y probablemente uno diga, para mí hubo 40 tackles y el otro va a decir, no, para mí hubo 80. Porque yo tomé una pauta y el otro tomó otra. Si yo analizo o miro un análisis de video o un análisis de juego de un analista de World Rugby, veo que tienen tiempos netos de juego de 32 minutos, 31. Y lo que nos pasó cuando estuve con ellos es preguntarles, ¿cómo considerás el tiempo neto? Por ejemplo, cuando una persona, un jugador, patea la pelota al touch, desde que hace el kick hasta que la pelota sale, ¿es tiempo neto de juego o no es tiempo neto de juego? Y él nos contaba, nosotros consideramos que si la pelota sale afuera, sale por el touch, no consideramos tiempo neto. Ahora, si la pelota queda dentro, consideramos desde que se pateó en adelante. Es una convención, es la que tienen ellos. Pues nosotros tenemos las nuestras con los entrenadores. Eso es para mostrarles la complejidad que hay en esto y cómo hay que tomar con pinzas los análisis de terceros si no se conocen los protocolos que tuvieron en cuenta al momento de elaborarlas, ¿no? Tomamos los tackles, ¿qué fue un tackle? Tomamos el tiempo neto, ¿qué es tiempo neto? Tomamos el tiempo muerto, ¿qué es tiempo muerto? ¿Ah? Todas cosas que hay que saber de antemano para ver si estamos comparando manzana con manzanas y no manzana con melones. Después de eso recién, y un tiempo, de ponernos de acuerdo en todo esto, viene el diseño y la planificación de cómo va a ser analizada la información. Y ahí necesitamos tiempo que no siempre tenemos. Por lo tanto, vamos trabajando con prueba y error, y algo que creíamos que iba a ser interesante, lo tomamos en cuenta y a veces lo descartamos. Un ejemplo, estamos trabajando con Martín en la complementación del análisis de video con la información que tiran los GPS. Entonces se nos ocurrió marcar los pics. Él habló, ¿se acuerdan de los pics de rendimiento? Es decir, esas aceleraciones, esos momentos clave, marcarlos en el video y ver, por ejemplo, cuando se genera un quiebre, cuál es la velocidad mínima que ha tenido un jugador. Está claro que un jugador que va caminando no va a quebrar nunca la línea de ventaja. Un jugador que es capaz de correr a 10 segundos los 100 metros, probablemente genere quiebres mucho más fáciles. Entonces, conocer cuál es ese momento o esa velocidad nos permite a nosotros saber qué jugadores están en condiciones de generar quiebres y qué jugadores les va a resultar mucho más difícil generarlo. Si yo le puedo dar esa información al entrenador, el entrenador cuando diseñe los patrones de juego y elija quién va a ser ball carrier en determinada jugada, va a poder decir, acá quien va a romper va a ser fulano y no mengano, porque fulano es rápido y mengano es más lento. Ejemplo. ¿Tá? Todas estas cosas son las que evaluamos. Recién después de todo esto vienen la famosa ventana de códigos que uno muestra. Ahora les voy a mostrar las que usamos nosotros y que la gente que por ahí no es tan experta muere por ver, y a mí también me pasaba lo mismo, es decir, estaba extasiado cada vez que veía un analista de video del club que sea, de donde sea, mirar qué era lo que cortaba, sin por ahí saber para qué lo cortaba.
Entonces, este es uno de los errores que a veces se tienen. Después, la elaboración del protocolo, lo que hablábamos, y la objetivación de codificación ya se las mostré. Y estos son los errores comunes que tenemos, ¿no? Incorporar códigos, etiquetas a la ventana de codificación sin un sentido previamente acordado. Yo miro que el analista de video de Crusaders marcaba determinada situación de juego y yo la pongo en mi ventana de código. Porque si él la ponía, realmente tiene que ser importante. Ahí cuando te refieres a ventana de código, efectivamente es la que tú ingresas en el software para poder identificar cada uno de los momentum del partido, ¿verdad? Exactamente. A ver si les puedo mostrar una ventana de códigos que nos permita ver de qué es lo que estamos hablando. A ver. ¿Se ve ahí el programa? Sí. A ver, que acá estamos. Este es nuestro programa de análisis. Acá abajo ustedes ven la codificación ya realizada de un partido. Ven todo lo que fuimos marcando, un montón de situaciones que ahora vamos a ver. No importan en este momento para lo que queremos mostrar. Este es Angles, ¿cierto? El software. Este es nuestro software este es un software pago. Hay software gratuitos como el Longomatch, muy usado y realmente bueno. Y hay un montón, Sportcode, NAC. Hay software de la nube también, como Hudl, que se ocupa en Chile. Hay un montón de software. La diferencia está en el tiempo que nos demanda y en los recursos que nosotros tengamos y cómo los utilizamos. Entonces puede haber mucho. Bueno, esta es una ventana. Nosotros hacemos un análisis que va de lo general a lo particular, con lo cual nos interesa saber no solo las destrezas individuales de los jugadores, sino qué jugador lo realiza, y queremos marcar una sola vez y que quede registrada la acción para el jugador y a la vez la acción en sí. Yo quiero saber si un pase fue bueno y quiero tenerlo como pase bueno, y además quiero saber que el pase ese bueno lo hizo, por ejemplo, Vergara. Uh-huh. Entonces, mi ventana de código hace exactamente eso. Las dos cosas juntas. Marca el pase. Del pase me va a decir si es bueno o es malo. Acá está, pase más o pase menos. Me va a ir al jugador que lo hizo y todo eso va marcado en mi programa. ¿Está? Pero todo tiene un sentido lógico y a esto es a lo que iba. Entonces, si yo me dedico a mostrarles una ventana de códigos, probablemente les esté mostrando cómo lo hago yo en función de lo que a mí me piden los entrenadores. Pero lo que ustedes, o todos los que nos están mirando, tienen que saber es que lo que importa no es cómo lo hace Wenceslao Tejerina, cómo lo hace cualquier analista, sino cómo le gusta a mi entrenador ver la información y a partir de ahí trabajar en eso. ¿Se entiende? Totalmente. Bien. Vamos a volver a la presentación. A la presentación, para ya ir terminando y empezar a ir a las charlas, a las preguntas. Como les decía, ahí está, no planificar cómo la información será analizada o buscada, eso es un error común. No pienso de antemano cómo voy a mostrar la información, entonces genero una ventana de códigos y después cuando quiero ir a buscar la información, no la tengo presente porque no puse una etiqueta para encontrarla, entonces se me pierde en el camino. Tengo demasiados códigos que después no uso. No hago un análisis a largo plazo, es decir, me focalizo en el partido de hoy, pero si yo quiero buscar, por ejemplo, los pases buenos
de Vergara en los últimos 4 años y ver la evolución, porque el entrenador me pidió ver cómo pasaba la pelota hace 4 años y cómo la pasa ahora, no tengo cómo encontrarlo. Porque tengo todos los pases buenos, pero no los tengo sistematizados por fecha, por torneo, por lugar, ¿tá? Todas cosas que se hacen. Y lo último, de lo que hablamos mucho, la inconsistencia o la falta de convenciones al rotular. Si voy a marcar que el tackle es cada vez que yo derribo al jugador adversario, tengo que rotular siempre igual. Y el día que yo me vaya de la federación, ojalá que sea dentro de muchísimos años, ojalá que no sea nunca, porque la verdad estoy muy contento, pero el día que yo me vaya, le tengo que dejar a quien me suceda una hoja de ruta para que entienda que esa información está rotulada de la siguiente manera, para que él pueda seguir haciéndola igual. Porque si él cambia el criterio, va a tener que cambiar todo lo anterior y pasarlo a un nuevo criterio. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, ahí les conté, traté de ser lo más didáctico posible. Le pido disculpas si en algunos momentos fui muy técnico o no muy claro. De manera que ahora estoy abierto a las preguntas, a mostrar lo que quieran que les muestre. Todo es conversable, todo es discutible. Buenísimo. Mira, bueno, empiezan a llegar desde temprano, desde que comenzamos, a los 10 minutos ya teníamos preguntas en el chat. Así que, por ejemplo, te planteo la primera de Pablo Osorio. Dice, ¿qué recomendaciones le podrías dar a los que quieran partir con el análisis de video? Y lo otro, ¿cómo manejan los datos con los jugadores? Bueno, un poco lo que les comenté, mi recomendación es hablar primero mucho con la gente del club que va a recibir mis análisis, mucho con preguntar qué es lo que quieren, todo esto de lo que estuvimos hablando. Lo segundo es hacer una evaluación de con qué recursos voy a contar. ¿Voy a tener una cámara o no voy a tener? ¿Voy a tener una computadora, un software o no voy a tener? ¿Voy a tener una hoja de papel o no? Para saber cuáles son mis recursos. Y una vez que conozco con qué cuento y qué es lo que quieren, ver, obviamente, si se puede lograr, porque a veces me dan muy pocos recursos para todo lo que se pide, ver qué es lo posible, qué no, hacer un plan de cómo ir upgradeando o mejorando lo que se tiene, y bueno, a partir de ahí ir evolucionando. No quieran terminar con todo y tener todo perfecto de un día para otro, porque se van a frustrar, van a dejar de hacerlo, van a creer que esto no sirve, y la verdad es que esa sería una mala idea. Hay que ir de a poco y hay que ir creciendo. Trabajando en incremento. Repitámoslo un poco a la gente porque lo dijiste y creo que es súper importante que lo tengan claro, y hay muchas preguntas de esas en el chat respecto al software, qué software usar. Nosotros estamos muy a gusto con Angles desde que arrancamos, pero un analista o alguien que se quiere iniciar no necesita Angles para arrancar. No tenemos compromiso con nadie, así que podemos decirlo abiertamente. ¿Qué usar? ¿Qué costos tienen esto? Como hablábamos, hay desde el software gratuito, desde las herramientas que nos da un QuickTime en un computador común y corriente. ¿Por qué no le aclaramos eso a la gente que insiste bastante en eso? Mira, Dalibor, vuelvo a lo que comentamos, desde el papel y el lápiz hasta software de detección de píxeles, que lo hemos visto, donde realmente se filma 180 grados toda la cancha en forma integral, y con cámaras 4K que toman absolutamente todo, y un software que reconoce los píxeles de los jugadores, los identifica
y a través de un algoritmo nos dice quién está corriendo, en qué lugar de la cancha y por qué, y a qué velocidad. Toda esa gama existe hoy en tecnología. Entonces, hablar de recomendar algo cuando la gama es tan amplia, yo diría, empiecen por entender qué es lo que quieren y solos van a ir encontrando esas herramientas que cubren sus necesidades. Si necesitan un software gratuito, pueden googlearlo. Longomatch es uno de los más populares, de los gratuitos. Ahora ya no es más gratuito, pero es un software barato. Pueden utilizar Movie Maker, los que tengan Windows. Yo he hecho cortes con Movie Maker en su momento. He usado iMovie. Empecé con Windows, después me pasé a Mac por una cuestión de necesidades, de velocidad. Mi sugerencia es, antes de comprar algo, vean muy bien su presupuesto y qué es lo que quieren hacer. Le ha pasado a la Federación comprar máquinas con una capacidad de storage, es decir, de almacenamiento de 120, 128 gigas, cuando un partido hoy demanda mínimo 4 o 5 gigas en HD. Claro. Con lo cual se quedan automáticamente sin capacidad. Es como si uno dijera, yo quiero correr una carrera de Fórmula 1, pero como no me alcanza para comprarme una Ferrari, me compro un fitito. No, si te compras un fitito, por más que le pongas todas las ganas, que hagas todo lo que quieras, no vas a poder correr en Fórmula 1. Entonces, insisto, sepamos bien qué es lo que queremos hacer, sepamos nuestras limitaciones y a partir de ahí salgamos adelante. Buenísimo. Seguimos aquí, Carlos. Sí, mira, hay con más comentarios preguntas. también. Max Simus, que nos está viendo desde Francia, nos comenta también: hola, el video es una prueba y sobre todo una justificación también para seguir y apoyar el pensamiento de los entrenadores con los jugadores. ¿Qué te parece ese comentario de Marc? El video sirve para apoyar o para desterrar. Sirve exactamente igual. Es decir, siempre hay alguna jugada que un entrenador lo mira de una manera, otro lo mira de otra manera, y si uno cree que del video va a sacar la verdad revelada, está muy equivocado. El video lo que da es una perspectiva y sobre esa perspectiva se puede trabajar. Les cuento situaciones que se dan. Jugador X va corriendo con la pelota, tiene un apoyo marcado a la derecha y un apoyo libre a la izquierda. Sin embargo, en el medio de la jugada y en el medio de la velocidad, pasa la pelota para el jugador marcado en lugar del jugador desmarcado. Entonces uno lo primero que diría es, te equivocaste, fue un error, debías haber pasado la pelota al jugador desmarcado. Lo que a veces no sabemos es que ese jugador desmarcado se le caen 30 veces la pelota, no le tenía confianza, el jugador marcado es nuestro tryman, es la persona con la cual me siento más cómodo jugando, sé que aunque está marcado va a ser un cambio de paso y va a pasar porque siempre pasa. Entonces, la explicación puede ser infinita. En lugar de criticar una situación, siempre vale la pena pedir una explicación, mostrársela al jugador y en lugar de decirle esto está mal, preguntarle qué es lo que quisiste hacer. El fundamento. Y por qué está el punto de vista. Perfecto. Y la verdad que eso es mucho más rico. Sí. Yo, por ejemplo, del partido con Portugal, de la ventana de noviembre,
trabajé con el medio scrum y con el apertura sobre un montón de situaciones que veíamos en el partido, cortábamos la situación y el ejercicio que le hacíamos hacer a pedido del head coach era, imagínate todas las alternativas distintas a lo que hiciste, las buenas, las malas, y explícame por qué es buena, por qué es mala, qué podría haber pasado, qué no podría haber pasado. Gustavo Vega nos pregunta... ¿Perdón? Gustavo Vega nos pregunta si también analizamos los entrenamientos o solo los partidos. Absolutamente. Los entrenamientos son muy importantes, muy importantes. Analizamos a los jugadores, analizamos la comprensión del plan de juego, analizamos a los entrenadores, analizamos el análisis. Si realmente lo que filmamos era lo que queríamos ver o no. Analizamos el entorno, todo eso se analiza. Y a partir de ahí se va consiguiendo mejorar un montón de cosas. Oye, Wenche, también, bueno, Néstor Yantón nos pregunta, ¿se analiza el desplazamiento y participación del jugador sin balón? Es fundamental, fundamental. No solo, nosotros lo llamábamos a veces acciones nortes, las acciones que no requieren talento específico. Okay. Que son el 95% de las acciones de un partido. La realidad es esa. La realidad es que el que ataca siempre es un solo jugador y defienden 15. Claro. De manera que si fuera un jugador el que ataca y ese jugador fuera determinante, realmente los otros 14, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se consigue un try? Definitivamente se consigue por el trabajo que hacen los otros 14. Los apoyos inmediatos, los apoyos externos y ver qué es lo que hacen y cómo trabajan esos, cuáles son los roles. Algunos hablan de roles, se están en el rol principal, portador y apoyos, en rol secundario, los que van a ser apoyos de los apoyos, y en rol terciario, aquellos que están más alejados de la pelota, que tienen una función específica planteada por el entrenador, como puede ser estirar el equipo, comunicar dónde están los espacios, comunicar cómo volver. Hay un montón de situaciones que se ven. Perfecto. Un conocido tuyo, Javier Eisman, pregunta. Javier, segunda línea de Selman, ¿verdad? Dice, por ejemplo, para un club de categoría más baja que quiere avanzar a través de estos métodos, como las categorías de ascenso o desarrollo, según tu opinión, Wense, ¿qué es más importante? Considerando, obviamente, recursos limitados. Mostrar estadísticas en base a video, jugadas puntuales en video, ¿cierto? O poniéndose el caso que hay que elegir entre algunas de las metodologías. ¿Qué podrías recomendar tú cuando el bolsillo es pequeño, de alguna manera decirlo? Lo que yo recomiendo es hablar con el entrenador. Lo que importa es lo que el entrenador quiera ver. Si nosotros tenemos un entrenador que no está muy capacitado, porque es un entrenador con recursos limitados, y encima le queremos dar, por ejemplo, un análisis exhaustivo, lo vamos a marear, lo vamos a volver loco, y en definitiva va a ser poca la producción que le va a poder dar. Yo les puedo mostrar un análisis de alto rendimiento. A ver, ¿me permiten darles un ejemplo? Dale, dale. Acá tenemos, por ejemplo, un análisis prepartido de Chile-Portugal. En este análisis prepartido uno puede ver los jugadores, los partidos con los que jugó, cuáles son las claves, el ataque de cada uno de los equipos, los tackles cerrados, defensa, los KPI son los Key Performance Indicators, es decir, las claves de performance individual de ellos, de dónde vinieron los tries, los orígenes, las estadísticas de los key players, qué hacer en ataque, defensa. Les puedo mostrar miles de cosas que se puedan ver acá. Lo único que voy a hacer con un entrenador que no está apto para recibir todo esto
es volverlo loco. Y mi trabajo va a ser fantástico desde el punto de vista objetivo, le va a encantar a Javier, le va a encantar a un entrenador de alto rendimiento, le va a encantar a Pablo Lemoine, pero la realidad es que al entrenador para el cual estoy haciendo el análisis no le va a servir en lo más mínimo. Perfecto. Yo voy a quedar bárbaro con todo el mundo, menos con el que tengo que quedar bien. Con quien debes cumplir, de alguna manera, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, ese es mi consejo. Muy bien, buenísimo. Oye, Wente, también Daniel Pimentel dice, ¿algunas recomendaciones para esta cuarentena para quienes estamos interesados en análisis de video, herramientas, cómo generarse una sistematización para trabajar? Sí, la verdad es que es un momento ideal para capacitarse y aprender cosas en esto, porque la verdad es que uno nunca termina de aprender. Yo ahora estoy haciendo un curso de programación de Xcode, estoy intentando hacer un máster en Big Data deportivo, trato de seguir capacitándome en el desarrollo de las plataformas de Excel, de Numbers. A ver, la información es infinita y siempre hay cosas para hacer. Al que le gusta esto, no le va a faltar información. Le puedo asegurar que no le va a faltar información. Y la federación, aprovecho para decirlo, voy a hacer un adelanto, está planificando capacitaciones para todo el 2021 ahora, porque se va a estirar por ahí un poquito, pero todas estas cosas las vamos a poner a disposición de todos los que quieran aprender también. Genial, porque ahí vamos respondiendo también, Dale, la pregunta que estaban haciendo, ¿verdad? De poder preparar gente en análisis de video en Chile, que probablemente es una falencia, ¿cierto? O un debe que también existe en el país. Es un tema relativamente nuevo que tienen los equipos también. Así es. Absolutamente. Perdón. Preguntan Ignacio Medina, ¿qué elementos fuera del juego, como el clima, estados de ánimo? Lo vimos eso también, lo de los estados de ánimo con Martín, pero clima, ¿qué otros factores externos son los que comúnmente se analizan y cómo los analizamos? Los factores que se analizan son todos los posibles. Tratamos de cubrir la mayor cantidad de factores posibles. Yo le contaba a Pablo, a mi jefe, o a uno de mis jefes, le contaba cómo analizaban en Estados Unidos en la NFL. Ellos analizan incluso los gritos que pegan los hinchas desde las tribunas y tienen la posibilidad de capturar esos sonidos y tienen la posibilidad de leerle los labios al entrenador del rival. Y tienen, por ejemplo, los Miami Dolphins tienen 24 personas analizando un partido en forma simultánea en tiempo real. De loco. 24 personas. Es decir, la captura es como el aire, es infinito. Todo lo que yo quiera, lo puedo capturar. Tengo que ver qué recursos tengo, humanos, económicos, tecnológicos, y a partir de ahí ir para adelante. Oye, Wense, ¿cuánto tiempo te lleva? Eso mismo voy a preguntar. Dale, por favor. Lo más importante es el plan. Lo que dijimos, el corazón de todo es saber qué es lo que quiero. Oye, yo sé que le dedicáis mucho tiempo, incluso está terminando el partido y ya está codificando, mientras muchas veces el tercer tiempo es más corto de lo habitual para ti, porque ya en la misma noche estás tirando algo de información, algo de estadística, algo de corte, y ya al día siguiente, post partido, pero ¿cuánto te lleva generalmente horas, días, estar sentado detrás de ahí codificando o dando información, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día con Selnam y esta estructura profesional, el análisis no es solo
para el prepartido ni el del postpartido, sino que el análisis es el del día a día en cada práctica para ver si se cumplió el objetivo, si se trabajó individualmente como se debía o tal como dijiste tú, para que se analicen los entrenadores, su accionar, cómo hablaron, qué dirigieron, qué hicieron, cómo se movió el equipo. Mira, Dalibor, la realidad es que este trabajo es un trabajo full time. Cuando uno entra en el alto rendimiento, no tiene horarios. Hay que hacer lo que hay que hacer. Ese es el lema de este staff. Yo lo comparto. Yo realmente creo en esta idea. Y a veces estábamos festejando como nos pasó en el partido con Peñarol, y Nico Brusone y el Ninja me dijeron, Güense, mañana a las 9 de la mañana queremos el análisis total del partido porque vamos a hablar con los jugadores, y todos se quedaron festejando, y mi trabajo hizo que me tenga que ir a mi habitación a cortar el partido, terminar a las 5 de la mañana, terminé a las 5 de la mañana, pero a las 9 todos tenían el partido cortado. Un partido, el análisis general, yendo concretamente a lo que vos me preguntás, me puede llevar aproximadamente una hora, hora y media, y los individuales de los jugadores me llevan por ahí un día más, 2 días más, simplemente porque hay trabajos que requieren mi participación inmediata. En el futuro espero poder delegarlos, como por ejemplo capturar imágenes, filmar, mirar lo que se va haciendo en el día a día, y eso tiene que ver con las herramientas que uno va teniendo en realidad. La realidad es que si yo tuviera, como dice Carlos, más gente que pudiera ayudarme, podría tener antes toda la información que los entrenadores quieren. Pero bueno, hablábamos, nos adaptamos a lo que tenemos, es bastante, empezamos desde cero, con lo cual no nos podemos quejar en ese sentido, pero nos falta muchísimo todavía. Buenísimo. Oye, Güense, preguntan si has tenido experiencia con Longomatch, con Kinovea, que son otros software. Sí, he utilizado el Longomatch y el Kinovea como un análisis de movimientos o de gestos. Es interesante. La verdad que como un software creado desde la nada y digamos sin recursos, es un software fantástico. La verdad que hay que sacarse el sombrero a los creadores del Longomatch. Buenísimo. Muchos de mis amigos analistas, algunos realmente muy, muy buenos, podría dar nombres, pero algunos se va a ofender, pero realmente hay muchos buenos, usan Longomatch. O sea que se puede trabajar perfectamente. Perfecto. Hay un tópico que no hemos hablado, pero también hoy en día, para la gente que no sabe, existen en el rugby profesional muchas cámaras y tiene que ver con las sanciones disciplinarias por las conductas o la inconducta de los jugadores. Sighting, ¿verdad? Eso también es una herramienta vital para poder defender a nuestros jugadores, ¿no? Sí, absolutamente. Es un poco lo que hablábamos, es decir, el análisis tiene que cubrir todo. Les contaba, y me parece que es muy importante, no sé si fui muy enfático, pero realmente es muy importante, el doctor Juan Pablo Toledo, que es el jefe de todo el área médica de la federación, y quien se encarga de todo esto, está permanentemente solicitándome cada una de los golpes, de los calambres, de las deficiencias o las contusiones que tiene cada uno de los jugadores, para evaluar los movimientos, ver qué es lo que hicieron y elaborar un plan de acción que después le presenta al entrenador en los reportes de los días lunes. Buenísimo.
Muy interesante todo lo que hemos Podríamos planteado, seguir, ¿cierto? ¿no? Ah, Pero podríamos seguir. Es una de las áreas que, como he dicho yo, ha generado que tenemos una debilidad en el desarrollo y en el crecimiento, pero estoy seguro que vamos a ir creciendo, sobre todo con la ayuda de Wenceslao y la generosidad que tiene él constantemente, como dice, del de- querer entregar sí. todo lo que sabe. Así que como primera primicia, ya lo dijo él, pero dentro de los próximos días, muy probable, dentro de las capacitaciones en línea que estamos dando, vamos a salir también con la de iniciación al analista de video. De hecho, uno de los temas entretenidos que yo creo que ibas a compartir conmigo, Wences, es que efectivamente en base a lo que uno puede hacer con grabación y con diferentes elementos tecnológicos, esto siempre puede ir increciendo. O sea, siempre hay más, siempre se puede analizar más, como bien tú le decías que los Miami Dolphins llegaban a analizar con 24 personas, eh, diferentes elementos, diferentes tecnologías que se pueden acompañar, ¿cierto? Se puede hacer big data, se puede generar minería de datos, y ahí hablo un poquito más del rol informático que tengo también, que es donde me desarrollo, que se puede explotar mucho más la información que se entrega. Y me quedo y rescato una de las palabras que decía Udek Seyodev, que imagino que es alguien de Concepción, de la Universidad de Concepción, dice que uno de los conceptos, queda claro, si no sabes lo que buscas, no entiendes lo que encuentras. Me encanta esa frase, creo que es lo que resume nuestro trabajo. Eso Perfecto. es, nosotros tenemos que buscar eso. Me parece que es muy buena frase. Genial. Oye, bueno, estamos llegando a la hora de fin, 1 hora 20 casi de charla, ¿verdad, Dalibor? Que pasa volando cuando los temas son entretenidos, son muy interesantes. Wenceslao, te agradecemos la muy buena disposición, la buena onda también de siempre cuando nos encontramos en cancha, incluyéndome. Así que muy feliz de haber tenido esta charla. Dalibor, no sé, tus palabras para poder ir cerrando. No, Wence, como se lo he dicho a todo el staff, un abrazo grande a la distancia, muchas gracias por tu generosidad, ya nos veremos pronto, como en el CAR, en el Parque Mauía, y estaremos disfrutando nuevamente del trabajo que cada uno le da al rugby de Chile, muy agradecido por todo el conocimiento que nos estás brindando, así que espero verte pronto. Carlos, gracias como siempre. Y nada, te dejo a ti, Carlos, para que despida a A Wences. Wenceslao primero, por favor. Wenceslao. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Dalibor. La verdad que estoy feliz en Chile. Siempre agradezco a Pablo y a Nico haber confiado en mí, haberme elegido en su momento para formar parte de este staff. La verdad que la paso muy bien, disfruto mucho cada segundo en Chile. Santiago me encanta como ciudad, pero también tengo muchas ganas de conocer todo el país, realmente recorrerlo. Espero que esto termine cuanto antes porque no puedo esperar el momento para estar allá y seguir compartiendo juntos algo que nos encanta y realmente extraño mucho estar allá, en serio. Tenemos pendiente ese café para ñoñar de tecnología que habíamos quedado de acuerdo justo antes del llamado cuarentena, ¿verdad? Así es, Carlos, Sí. así es. Un abrazo Oye, grande. muchas gracias, Wenceslao. Saludar también a la gente que nos estuvo viendo de diferentes países. Nos estuvieron viendo desde muchos países el día de hoy. Nos vieron de España, de Argentina, de Francia, de Argentina, nos estaban viendo desde Rosario, desde San Luis, desde Neuquén, nos estaban viendo desde Irlanda, Canadá, Irlanda. Sergio de la Fuente nos estaba viendo desde Nueva Zelanda, el Napa. Napa decía, por favor, háganle contrato de por vida a Wenceslao en Federación. Así que así te dice está hablando del Napa. de muy buena recepción que tuvo tu charla, Wences, el día de hoy. Un abrazo grande a Panchito, que acaba de firmar su primer contrato profesional como entrenador de backs, así También, que Francisco de también la nos Fuente. estaba viendo. Eh, Estamos seguros que todos aquellos de esos jugadores que están haciendo carrera afuera y estudiando, los vamos a tener tarde o temprano aportando acá en nuestro medio, así que le vaya muy bien y que siga haciendo carrera allá.
Buenísimo. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Dalibor. Nos vemos el viernes, Dalibor, ¿verdad? Tenemos la charla de Scrum ¿con quién? Con el El Guata. Guata. Con el Guata Cortés. Ricardo Cortés. Así que, para los que no los conocen, dice que no lo conocen como Ricardo. Que lo conocen como Guata. Pero la verdad que va a ser un agrado poder conversar con el Guata. Y nada, qué más que hablar de lo que más le apasiona, que el Scrum. Perfecto. Así que la invitación hecha y los esperamos el próximo día viernes. Chao, Dalibor. Chao, Wenceslao. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao.